Hola, soy Merlin Gisela Fino y hoy estaremos abordando el tema división de los derechos reales y la posición en el derecho romano. Este es el contenido que estaremos desarrollando. Los derechos reales constituyen una categoría fundamental del derecho patrimonial y se definen como aquellos derechos subjetivos que confieren a su titular un poder directo e indeterminado sobre una cosa, permitiéndole obtener de ella una utilidad jurídica o económica sin necesidad de la intervención de un sujeto pasivo determinado. Es el derecho real sobre el poder jurídico que una persona ejerce de manera directa e inmediata sobre una cosa. Dentro de la división dentro de la división de los derechos tenemos los derechos reales principales y dentro de ellos son aquellos que existen por sí mismos sin depender de otro derecho. Y aquí tenemos una subdivisión que son los derechos de propiedad, que confiere el poder más amplio sobre una cosa, es el derecho real por excelencia. Y este tiene el uso, el goce y la disposición. Así también tenemos el derecho real sobre una cosa ajena. Son las que limitan la propiedad a otro titular. Y estos incluyen, este se subdivide más y tienen los derechos de goce que permiten obtener utilidad directa del bien, que tenemos el usufructo, el uso, la habitación y servidumbres. Y así también tenemos los derechos de garantía. Aseguran el cumplimiento de obligaciones, no otorgan disfrute directo, sino seguridad jurídica y dentro de ellos tenemos una prenda, una hipoteca. Continuamos con los derechos reales. Tenemos los accesorios, son aquellos que dependen de una obligación principal. Su existencia está vinculada con la de un crédito, ejemplo, las garantías reales, y esta es una hipoteca de prenda. Los derechos de propiedad es el derecho real por excelencia. Consiste en el poder jurídico pleno que una persona ejerce sobre una cosa, permitiéndole gozar, disponer de ella dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico. En términos clásicos del derecho romano, la propiedad implicaba la potestad más amplia sobre la cosa. El propietario tenía un señorío directo e inmediato, protegido frente a todos. Aquí tenemos el derecho que se distingue por ser real y este recae directamente sobre una cosa. También el derecho se distingue por ser absoluto y este es oponible frente a todos. Es pleno porque comprende todas las facultades posibles sobre la cosa. Y dentro de las facultades tradicionales del propietario, estas son ius utendi, que es el derecho de usar la cosa. Ius fruendi, que es el derecho de percibir los frutos. Ius autendi, que es el derecho de disponer o incluso destruir la cosa. Aquí tenemos ya los caracteres de la propiedad. Estos son cinco, que son la relativa, que es la propiedad, es oponible frente a todos, sin embargo, no es limitada y está sujeta a limitaciones legales, así también tiene una función social. Hoy se habla de absolutividad relativa porque el propietario no puede ejercer el derecho en perjuicio del interés general. También está la exclusividad, solo el propietario puede ejercer las facultades dominantes. Así también tenemos perpetuidad. Recuerden, estos son los caracteres de la propiedad. Y en este caso, la propiedad no extingue por el no uso, no caduca por el tiempo y subsiste mientras exista la cosa. Se pierde únicamente por enajenación, por prescripción adquisitiva de otro y por la destrucción del bien. Tenemos un cuarto carácter y es la elasticidad. La propiedad tiene la capacidad de expandirse o contraerse.
Si se imponen derechos reales limitados, se restringe. Si desaparecen esas cargas, recupera su plenitud. Y ya por último tenemos plenitud. Es el derecho real más completo. Comprende todas las facultades posibles sobre la cosa. Este es el que los engloba a todos. Es el más utilizado. Tiene el uso, el disfrute y la disposición. Los demás derechos reales son desmembraciones de la propiedad. La organización de la propiedad romana, la propiedad no fue un concepto único ni uniforme. Su organización reflejaba la estructura social, política y económica de Roma. Más que hablar de una sola propiedad, debemos entender distintas formas de dominio, según quién era el titular y qué tipo de bien estaba involucrado. El desdoblamiento de la propiedad se divide en cinco. Y aquí estaremos hablando de las características de cada uno de ellas. La propiedad quiritaria. Aquí podemos ver la propiedad quiritaria. Es la forma más plena y clásica y perfecta de propiedad. En este caso reconocida por el ius civil, reservada a ciudadanos netamente romanos, porque ya vamos a ir viendo los que pertenecían a otros grupos dentro de Roma. Tenía la protección mediante la rey vindicatio, requería modos solemnes de transmisión y este era a través del mancipatio. También tenemos la propiedad bonitaria. Esta surge por la intervención del pretor para suavizar el formalismo civil. Y en esta tenemos que se transmitía, en este caso, esta se transmitía con una cosa mancipi sin mancipatio, a diferencia de las que ya le había mencionado de la quiritaria. También tenemos la propiedad provincial, perdón, que está relacionada con las tierras conquistadas por Roma. Jurídicamente pertenecía al Estado romano. Los particulares solo tenían posesión y disfrute. Y una de las características es que no existía dominio pleno privado. También tenemos la propiedad peregrina. Esta correspondía a los ciudadanos, a los no ciudadanos romanos, no reconocidas por el ius civil, a diferencia de la primera, que era la propiedad quiritaria. Les sigo resaltando que esa sí era reconocida por el ius civil y era directamente para los ciudadanos romanos. Y por último tenemos la corpropiedad, que esta situación es la que varias personas ejercían dominio sobre la misma cosa. Cada copropietario tenía una cuota ideal, no existía división material del bien. Y los principios es el uso común, el derecho a pedir la división. Es bastante importante, digamos, el conocimiento de cada uno y saber en cuál se van englobando cada una de ellas. Este ya lo habíamos visto. Continuamos con la posesión. En el derecho romano, la posesión no era simplemente tener una cosa, sino una situación de hecho jurídicamente protegido. Y aquí tenemos, clásicamente se extiende como el poder de hecho de una persona que ejerce sobre una cosa. Y aquí entendemos mejor, propiedad es igual a derecho, una situación jurídica, y la posesión es un hecho, es la situación fáctica como efectos jurídicos. Y una de las características esenciales de la posesión es un poder de hecho. Recordemos, esta recae sobre una cosa corporal, tiene protección jurídica, puede conducir a la propiedad. Los elementos de la posesión tenemos el corpus y tenemos el animus. El corpus es el poder físico, control efectivo sobre la cosa y el animus es la intención de comportarse como dueño. Uno de los ejemplos más clásicos es vivir en una casa. El corpus es vivir en una casa, eso es posesión. Guardar un objeto, eso es posesión. Tener control mediante otro detentador, eso es posesión. Así, otro de los ejemplos de animus es un arrendatario. Tiene corpus, pero no animus de dueño. El depositario tiene cosa, pero reconoce a su dueño ajeno. Una de las reglas fundamentales es que la posesión es igual a corpus
más ánimos. Si falta uno, digamos, si solo es corpus, es detentación, es tenencia. Y si solo hay ánimos, no existe posesión. Uno de los ejemplos claros es el ladrón. Tiene corpus, tiene ánimos y es el poseedor. El comodatario tiene corpus, pero no ánimos. Hay clases de posesión. Recuerden, la posesión romana no era uniforme, se distinguía según el modo de adquisición, la intención del poseedor y la protección jurídica. Y estas se dividían en cuatro. Y aquí tenemos la civil, y la natural, la de buena fe, la de mala fe, la temporal, la continua, la directa y la indirecta. Para hacer un resumen que entendamos mejor, la civil y la natural según el tipo de bien y la formalidad. De buena o de mala fe según el conocimiento del dominio. La temporal y continua, esta básicamente era según la duración. La directa o la indirecta era según el control físico. Otro de lo importante en resaltar en la diferencia entre propiedad y posesión es que la propiedad era el derecho real y posesión era el derecho jurídico. En este caso, es bastante importante saber que sus efectos en el caso de propiedad era plenitud de derechos y en posesión la protección jurídica posible vía de propiedad. Y algo de la duración es que en la propiedad permanente era permanente, mientras no se transfiera, mientras yo sea dueño de mi propiedad, esa sigue siendo mía. En cambio, en posesión puede ser temporal o continua. La división de los derechos reales refleja la diversidad de poderes jurídicos que pueden ejercerse sobre los bienes, permitiendo estructurar el sistema patrimonial mediante categorías que determinaban facultades, límites y mecanismos de protección. Es bastante importante conocer cómo se manejaban antes las leyes y que nosotros como aquí en Honduras tenemos ese fundamento. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.